que habíamos dejado aparcada en el año 2021 y que ahora, con la ayuda del Señor, en este primer mes del año 2022 retomamos. Y bueno, espero y realmente le rogamos al Señor que pueda seguir siendo de bendición y que vaya edificando nuestros corazones con este precioso tratado evangelístico tan importante para la vida del creyente, para nuestras vidas, incluso también para aquellos que nunca han considerado el Evangelio de Dios. Quizás puede ser tremendamente impactante. Este tratado evangelístico puede llegar a ser un punto de inflexión en sus vidas, ¿no? Como lo ha sido para otros muchos. Y bueno, si recordáis, si no, vamos a hacer un pequeño recordatorio, vamos a refrescar nuestras memorias un poco en esta mañana. Estuvimos considerando la última sección del capítulo 1 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, desde los versículos 18 al 32. Ese pasaje en el que Pablo nos exponía con un lenguaje crudo, pero también era necesaria esa exposición, obviamente, de ese diagnóstico espiritual de una humanidad dañada por el pecado. Ese diagnóstico del hombre impío, de ese corazón injusto que detiene con injusticia la verdad, que ha cambiado la gloria de Dios por la de los ídolos, por un buey que come hierba, que ha cambiado la verdad por la mentira y ahora sobre sus cabezas, de manera inmediata, solo tienen la ira de Dios, la ira de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, que no puede tener delante de sí, no puede contemplar ni un atisbo de pecaminosidad, por pequeño que sea, y además le va a dar la paga al pecado que el pecado merece, ni más ni menos. Y tras haber considerado este pasaje, como digo, complicado pero necesario, el apóstol Pablo va a exponer en los 16 primeros versículos del capítulo 2 los criterios del justo juicio de Dios. Es decir, el apóstol Pablo ha expuesto en esta última sección del capítulo 1 los cargos contra ese hombre injusto e impío, y nosotros nos identificábamos también en nuestro pasado pecaminoso con esa descripción que hace Pablo de ese hombre impío, de ese hombre inicuo que tiene su mente totalmente contrariada a lo divino, a la evidencia de esa creación, a la evidencia del Creador en la creación. Y además al apóstol Pablo ahora ve tremendamente necesario, inspirado por el Espíritu Santo, que en estos 16 primeros versículos del capítulo 2 se dicte sentencia de parte de Dios, una sentencia judicial divina que va a ser contra esos cargos, contra esos pecados del hombre injusto e impío, y va a hacerse en base a ciertos criterios. Un total de 3 criterios que Pablo nos aporta en estos 16 primeros versículos del capítulo 2. En esta mañana vamos a considerar tan solo el primero de estos criterios del justo juicio de Dios, que vamos a encontrar en los 5 primeros versículos del capítulo 2. Este es el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Pero sí vamos a dar una pequeña pincelada de la estructura que vamos a seguir en este capítulo 2, en concreto de esos 16 primeros versículos. Vamos a leer en el capítulo 2 los versículos 1 al 5. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 5, y dice así el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y es que, como ya hemos citado, el hombre no tiene excusa y se hace acreedor a la ira divina a causa del pecado, lo cual, como Pablo nos está diciendo, se va a establecer como un juicio de Dios hacia el hombre. Esto no es como ese boletín de notas que recibíamos
posiblemente muchos de nosotros en nuestra edad escolar, semestralmente o trimestralmente, donde se veía si progresábamos adecuadamente en las diferentes asignaturas que se nos habían asignado en ese curso, o si habíamos suspendido. Y tú tenías que llegar con ese boletín a tu papá y a tu mamá para que lo firmara, por lo menos en mis tiempos, ¿no? Y algunos falsificaban la firma, para no tener que pasar por ese mal trago. Otros, y quizá yo ahí sí que me incluyo en ese grupo, reteníamos el boletín de notas hasta el último momento. Después las consecuencias eran terriblemente peores. Ahí están mis padres. Y en tercer lugar estaban esos que habían perdido mágicamente el boletín de notas, se los ha comido el perro, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo dos cosas claras con respecto a este ejemplo que quizá es un poco tonto, pero puede ser claro también para nuestras mentes. Estábamos suspensos. Totalmente suspenso. No había una asignatura aprobada en ese boletín de notas. Y te aseguro, en el día de hoy, que tú no vas a poder eludir, no vas a poder excusar el juicio de Dios. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Tú no vas a poder falsificar la firma del boletín de notas. Tú no vas a poder retenerlo hasta el último momento. Bueno, quizá mis pecados son tan pequeños, tan ínfimos que quizás pase por alto, ¿no? Este Dios que tiene tantas cosas en la mente, ¿no? A este pobre pecador. Bueno, he intentado vivir de la manera más correcta, he intentado ser un ciudadano ejemplar, quizá, bueno. O incluso aquellos que creen que sus pecados van a evaporarse por arte de magia delante de ese Dios perfectamente justo, perfectamente santo, que le da la paga al pecado que el pecado merece. No, eso no funciona así, ¿no? El apóstol Pablo va a presentarnos, como hemos dicho ya al principio, 3 criterios de ese juicio de Dios para hacernos más evidente la perfección, la exactitud, la rigurosidad de ese juicio, del que no nos podemos excusar. En primer lugar, desde los versículos 1 al 5, Pablo va a detallarnos el primero de estos criterios. Este es el pasaje que nos ocupa en esta mañana. El juicio de Dios es según verdad. Y Pablo va a definir este primer criterio en base a la descripción de un hombre, el moralista. De este nos vamos a ocupar largo y tendido en esta mañana. Al que va a añadir en la lista de culpables que ya había definido en los versículos anteriores. En segundo lugar, desde los versículos 6 al 10, Pablo va a presentarnos el segundo de los criterios del justo juicio de Dios, y es que este juicio es según obras. Y finalmente, en tercer lugar, desde los versículos 11 al 16, Pablo va a presentarnos el tercero de los criterios del justo juicio de Dios, y es que este juicio no hace acepción de personas. Así que en esta mañana, como ya hemos citado, vamos a considerar tan solo el primer criterio de estos 3 criterios del justo juicio de Dios. Y por lo tanto, nuestro pasaje donde vemos intrínseco este primer criterio, los versículos del 1 al 5. Siempre establecemos un título para nuestras predicaciones en esta serie expositiva, esta no va a ser menos. Así que en base a todo lo que hemos dicho, el título de la predicación es Los criterios del justo juicio de Dios, y entre paréntesis, primera parte. Poco a poco iremos viendo a lo largo de estas semanas las 2 partes restantes, los 2 criterios restantes de este justo juicio de Dios. Así que comencemos a abordar este capítulo 2, y lo primero que observamos en el versículo 1 es la vinculación con lo que antecede. Por lo cual, es decir, tras considerar la solemne condenación de Pablo contra quienes han abandonado a Dios y se han hundido en los pecados abominables mencionados en el pasaje que examinamos anteriormente, Pablo va a introducir en estos 5 primeros versículos del capítulo 2 este primer criterio del juicio de Dios, y lo va a hacer iniciando una discusión con un oponente imaginario. ¡Oh, hombre! Y ese oponente imaginario no está de acuerdo con el alcance del veredicto que Pablo acaba de pronunciar. Fijaros la primera parte del versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Este hombre que, como cita Pablo en el griego koiné, es todo aquel que juzga, que crinon, que determina la sentencia en un juicio y condena a otro. Este hombre se está oponiendo a la resolución del apóstol. Y con la expresión todo aquel, el apóstol Pablo está metiendo a todos en el saco. A todo judío, a todo gentil, incluso a todo cristiano de profesión
que siga la descripción que el apóstol Pablo va a dar en estos 5 primeros versículos del moralista. Incluso de aquellos, como digo, que son cristianos de profesión, que creen que están eximidos del juicio de Dios porque no se han hundido en los extremos inmorales y paganos que Pablo acaba de mencionar. Y este hombre, este oponente imaginario, se acerca al apóstol Pablo y le dice: mira, Pablo, estoy de acuerdo contigo en que todos estos paganos que practican estos vicios tan degradantes merecen la ira de Dios, pero permíteme que discrepe. ¿Qué de nosotros, que no vivimos de esa manera? ¿Qué ocurre con el individuo recto, moral, religioso, el cual tiene cierto discernimiento del bien y del mal y lleva una vida externamente virtuosa? Porque, hermanos, amigos que nos escucháis en esta mañana, muchas personas éticamente correctas estarían más que dispuestas a unirse a Pablo en su evaluación de la gente flagrantemente inmoral que acaba de describir. De hecho, se horrorizan ante este diagnóstico de Dios con respecto al pecado del hombre. Y es que el apóstol Pablo tenía en mente a este tipo de personas. Aquellos que iban a rizar el rizo de sus discursos. Aquellos que iban a buscar la falla, la puerta de atrás, la excusa. Y lo iban a hacer irónicamente mirándose a ellos mismos. Estos son los moralistas. Aquellos que no sienten ninguna necesidad del Evangelio, porque ellos presuponen haber alcanzado un nivel bastante aceptable moralmente hablando. Estos piensan que la fe cristiana es tremendamente positiva para la sociedad. De hecho, creen que uno de sus mayores beneficios es que indudablemente promueve un elevado estándar moral y que, por supuesto, debemos llevar el Evangelio. ¿Pero a quiénes? A los homicidas, a los drogadictos, a los ladrones, a los adúlteros. Porque es evidente que ellos necesitan lo que el Evangelio ofrece. Pero a mí no. Hay un sector de la sociedad lo suficientemente bueno para que perdamos el tiempo tratando de evangelizar. Ahí se encuentra el moralista. Como dice nuestro hermano Sugel Michelin, para ellos el Evangelio es como llevar un operativo médico en medio de un grupo de personas que goza de un excelente estado de salud. ¡Qué desperdicio!, ¿no? No, y fijaros en el énfasis, soy lo suficientemente bueno como para que pierdas el tiempo conmigo. Y con ese mensaje que sí es positivo, pero no para mí. Y Pablo quiere mostrar a este hombre moralista que él no está exento de la ira de Dios por causa de sus pecados. Es decir, que no tiene excusa. Y este término, este vocablo ya lo habíamos referenciado en el versículo 20 del capítulo 1. Es anapológetos, es inexcusable. Y Pablo definía con este mismo vocablo en el versículo 20 del capítulo 1 a aquellos que buscan la excusa a Dios fuera de Dios, que cambian la verdad por la mentira, que niegan al Creador mientras contemplan la creación. Estos se han quedado sin apología, sin defensa, no tienen excusa. Y ahora en este mismo saco Pablo va a introducir a aquellos que se creen que se van a escapar, porque son muy buenos, o por lo menos de cara a la ley del hombre pueden llegar a ser ciudadanos ejemplares, pero esto no funciona con respecto a la ley del hombre, sino con respecto a la ley de Dios. A los moralistas, los cuales va a describir en detalle desde la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 5. Y en base a esta descripción, como hemos dicho, Pablo va a definir el primer criterio del juicio de Dios. Es que este juicio es según verdad. Es decir, Pablo va a estar dibujando un cuadro en detalle a lo largo de estos 5 primeros versículos del capítulo 2. El cuadro del moralista. Y lo va a dibujar con detalle. Y este va a ser la perfecta contraparte con respecto al juicio verdadero de Dios. Dicho de otra forma, la mejor manera que Pablo tiene de exponer este primer criterio del juicio de Dios, que es según verdad, es exponiendo a aquellos que creen que su juicio es más verdadero que el del verdadero, que su justicia es mayor que la de aquel que los puede justificar, porque si fuera por sus propias obras, esa moneda no circula en el cielo. Pero no, ellos creen que sí, que son obras suficientes. Y el apóstol Pablo nos provee al menos 4 cosas acerca de este moralista, que como digo van a ser la perfecta contraparte con respecto al juicio verdadero de Dios. Pablo
mata dos pájaros de un tiro, porque por un lado expone al moralista, aquel que cree que se puede escapar de lo que acaba de decir, y por otro lado presenta ese criterio excelso del juicio de Dios, que es según verdad. Y como digo, hay al menos 4 cosas que Pablo nos dice aquí acerca de este moralista. En primer lugar, este moralista se erige como juez para condenar a los demás, y haciendo esto se condena a sí mismo. Fijaros en la segunda parte del versículo 1. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. De hecho, Pablo posiblemente, y en base al contexto de este capítulo 2, tenía en mente a un tipo de moralistas bien remarcado en su contexto histórico-cultural teológico. Yo he estado haciendo una pequeña exposición del moralista en base a lo que realmente Pablo nos detalla aquí en estos 5 primeros versículos en la introducción. Y yo no sé si os ha venido a la mente algún moralista que está claramente referenciado en la palabra de Dios. Algún hombre que encaja con esa descripción que hemos hecho en la introducción y que vivió en los tiempos del Señor Jesús. Incluso era bastante discutidor, ¿no?, con respecto a las enseñanzas de Jesús, incluso a la del apóstol Pablo. A mí me venía cuando empezaba a estudiar este texto. Ese judío moralista, llamado fariseo, ¿no? El apóstol Pablo, en base al contexto de este capítulo 2, tenía muy en mente a este tipo de persona, ¿no?, a este judío moralista. No tan solo tenía por qué ser un fariseo, podía, y quizá el apóstol Pablo generaliza en este punto, todo judío que encaja en esa descripción, ¿no? Y en este momento también engloba obviamente a los gentiles o a los creyentes, como hemos dicho, de profesión, que pueden verse encajados en esta descripción. Estos se caracterizaban por juzgar a los gentiles, al considerarlos como inferiores espiritualmente y por fuera del alcance y el interés de la misericordia y el cuidado de Dios. ¿Os suena aquel pasaje en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, conocido como la parábola del publicano y el fariseo? ¿Recordáis lo que decía cada uno de ellos cuando subieron al templo a orar? Bueno, el primero de ellos, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, un gesto muy arraigado en la cultura hebrea que tenía como significado una indignación total por las circunstancias que estaba viviendo, incluso por lo que tenía delante de sus ojos en ese mismo momento. Este publicano estaba indignado por causa de su pecado y por lo tanto no podía orar de otra manera, sino diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado, a mí, pecador. Pero había un segundo personaje, el fariseo, y este no estaba lejos. Posiblemente, en base al contexto en que el Señor encaja esta parábola, estaba en el atrio de los judíos, en el centro de ese atrio, puesto en pie, para que todos lo vieran, ya no en una posición de humildad, sino casi exaltándose a sí mismo, ¿no? Y qué sutil es Lucas con esta expresión en boca del Señor Jesús: oraba consigo mismo. De hecho, la traducción es literal desde el griego a nuestro castellano: oraba para sí. Se oraba a sí mismo, porque era tan vana su oración, estaba tan cargada de vanidad y de egoísmo que no podía elevarse al trono de la gracia. Se estaba orando a sí mismo, se estaba ensalzando a sí mismo. Y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y cuando ya has vapuleado a esa parte de la sociedad, aprovechas a ese pobre publicano que tienes al lado. Ni aún como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sabéis cómo introdujo esta parábola nuestro Señor? A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y qué hacían? Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Estos son exactamente aquellos que describe Pablo en estos 5 primeros versículos del capítulo 2. Porque el argumento inicial que expresa Pablo es similar. En lo que juzgas a otros, señala el apóstol, te estás condenando a ti mismo. Porque es obvio que tienes un criterio por el cual juzgar, lo cual significa que conoces la verdad acerca de lo que es bueno y malo delante de Dios.
Pero irrisoriamente, tú no vives en la verdad tú no vives en la verdad que exiges a los que tú estás juzgando. El hecho en sí de criticar tales pecados no justifica al moralista en la presencia de Dios, sino que hace más severa su condenación. No por el hecho de enjuiciar en sí, sino porque al hacer juicio sobre los demás, lo que está haciendo el moralista es reconocer el hecho de que esos pecados son condenables. Está reconociendo el hecho de que esos pecados merecen la ira de Dios y sin embargo él está haciendo lo mismo. Condena al pecador y prosigue en su pecado. Bueno, pero Pablo en el versículo 29 del capítulo 1 estaba hablando en términos muy extremos. Estaba hablando de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas. Si os fijáis, términos muy parecidos a los que utiliza en la parábola anterior Jesús para referir la oración del fariseo, que decía no ser injusto, ladrón o adúltero. ¿Ah, no? ¿Tú nunca has cometido adulterio? No, yo he sido fiel a mi esposa toda la vida. ¿Tú nunca has mirado a otra mujer que no sea la tuya para codiciarla? ¿Nunca has tenido problemas con la lujuria? Porque si es así, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, y ya se ha expuesto desde aquí de manera muy exhaustiva, el sermón del monte, tú eres un adúltero. Bueno, pero yo no soy un homicida. Yo no he matado a nadie. Y Pablo dice, ¿ah, no? Ya en el versículo 29 del capítulo 1 estaba conectando, por ejemplo, la murmuración con el homicidio. Y posiblemente porque Pablo seguía teniendo en mente el sermón del monte, en su cabeza. El Señor dice en Mateo capítulo 5 que cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que le dice raká en arameo, necio, de hecho el término se translitera literalmente del arameo al griego koiné, cualquiera que le dice, y para el arameo que le dijeran raká era un tremendo insulto, necio, insensato, estúpido, cabeza hueca, ya es culpable de homicidio. ¿Hay alguno libre aquí? Dice el apóstol. Así que en base a esta primera característica del moralista, Pablo introduce el primer criterio del juicio de Dios, que va a estar presente en toda la descripción de este hombre hipócrita. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mira, hermano, amigo que nos escuchas en esta mañana, si te identificas con esta descripción del moralista, no es el hecho de que tú puedas ver un pecado y juzgarlo como un pecado lo que te hace pecador delante de Dios. No. Lo que Pablo está condenando del moralista es que este hombre sea incapaz de ver su propio pecado en la misma dimensión en que él ve los pecados de los demás. Él está viendo el pecado del de la derecha con un telescopio y el suyo propio con un microscopio. Está viendo la paja en el ojo ajeno, pero no está viendo la viga en el suyo propio. Tú no ves el pecado como Dios lo ve. Puede ser que tus pecados sean más honorables y respetables que los de muchos que viven en un lodazal abierto de maldad, pero sabes, en el día del juicio, tú no vas a ser juzgado por tu fachada de decencia y moralidad. En el día del juicio tú vas a ser juzgado por lo que hay en tu corazón. Porque ese juicio es conforme a la realidad, dice Pablo. Y esto es sabido por los lectores de esta carta y por el autor. Por eso Pablo emplea ese vocablo, oída, en griego. Sabemos que esto es obvio y conocido por todos. Dios juzga, no solo en el sentido de investigar algo, sino de pronunciar el veredicto judicial con justicia y verdad. Y lo va a pronunciar. El juez justo y verdadero va a determinar el alcance del pecado y a pronunciar juicio condenatorio que va a llevar aparejado la aplicación de la sentencia justa. Y esa sentencia está formulada para quienes, dice Pablo en el versículo 2, practican tales cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las mismas que las condenadas en el párrafo anterior. Las propias de aquellos que detienen con injusticia la verdad y ahora incluso las de aquellos que creyendo tener una justicia verdadera y superior se están condenando a sí mismos, porque están apuntando con un dedo a otros, pero con tres a ellos mismos.
Porque en ese juicio se va a dictar una sentencia justa. El juicio es según verdad, es decir, aquello que concuerda con la realidad, lo único que es verdadero. Y además es una acción sin acepción de personas. De hecho, acepción es una palabra que significa literalmente juzgar por el rostro. No, hermano, no, amigo que nos escuchas. Dios no juzga por apariencias, sino por la realidad íntima del hombre. Así que, ¿quién descendió antes justificado de estos dos mencionados en la parábola que citábamos, en base a todo lo que hemos dicho? El que, vencido en su impotencia, reconoció que solo la justicia imputada por Cristo iba a ser propicio a su pecado. No tenía nada que dar, solo su corazón. O aquel que consideraba mayor su justicia que la que provee el Hijo del Hombre y ayunaba 2 veces a la semana, obras meritorias, y daba diezmos de todo lo que ganaba. Bueno, sabemos cuál es la resolución de esta parábola. Os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el juicio de Dios no se sujeta a fachadas espirituales, hermano, sino a corazones postrados a su voluntad. En segundo lugar, Pablo señala otro problema del moralista en este pasaje, y es el hecho de que este hombre pretende creer que quedará impune del juicio de Dios. Versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. De hecho, Pablo vuelve a tener en mente a este grupito de moralistas que se consideraban libres de condenación por el hecho de ser judíos y libres de culpa porque guardaban la ley. Y ahora Pablo dirige una pregunta retórica a ellos que exige una respuesta negativa. ¿De verdad crees? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios, ni muchísimo menos. Y Pablo emplea el verbo logizomai en el griego, el que traducido se emplea en nuestro castellano como pensar, e implica el concepto de calcular o suponer, y está relacionado con el término lógica. El moralista hace estimaciones falsas de su propia pecaminosidad y culpa. Intenta escaparse, vamos a decirlo así, ¿no? Donald Gray Barnhouse ofrece una paráfrasis contemporánea e impetuosa de este versículo en base a este último término. Este hermano nos dice: oye tú, tonto, que en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevarle la contraria a Dios y salirte con las tuyas. Ni siquiera tienes un ápice de probabilidad para lograrlo. No hay forma alguna de escapar, ¿lo entiendes? Ninguna forma jamás. Y esto tiene que ver contigo. Esa persona respetable que se sienta a emitir juicio sobre otra criatura semejante, pero queda ella sin arrepentirse. Porque como bien decreta Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el apóstol vuelve a recordarnos que seguimos estando bajo ese primer criterio del juicio, según verdad. No porque seas judío, dice Pablo, por tu ascendencia y tradición, por tu artificioso mecanismo religioso que crees que te impone piedad para el día del juicio. Tú te vas a librar de la condena. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, hermano, amigo, no es la membresía de una iglesia lo que va a marcar la diferencia en el día del juicio. No es la falsa apariencia de piedad en ausencia de fe. No es acudir 3 veces contadas a la iglesia para que, figuremos, ¿no? Presencialmente. Pero vacío de todo acercamiento espiritual lo que va a conformar el contraste en el día del juicio. Lo que va a marcar la diferencia es la fe en Jesucristo, la genuina fe de sus hijos. Y esa verdadera fe se hace evidente por medio de las obras. Bueno, nosotros sabemos que no son las obras las que salvan, es la fe. Pero ya dijimos el domingo pasado que, claro, ese punto álgido de la teología paulina, no somos salvos por obras de justicia que hubiésemos hecho. Pero ese punto álgido de la teología paulina va de la mano con otro punto álgido de esta misma teología. La fe que salva produce obras. Y como yo soy consecuente
Yo entiendo, o debo entender, lo glorioso que es ese fundamento inamovible que es Cristo. Esa piedra escogida y preciosa. Yo no pongo y empiezo a edificar sobre ese fundamento con lo peor, con madera, con heno y con hojarasca. Obras que en el día del juicio, cuando se esclarezcan con fuego, van a quedar reducidas a la nada, a ceniza. Yo pongo lo mejor sobre ese fundamento. ¿Sabes por qué? Porque ese fundamento es lo mejor de mi vida. Y utilizo los mejores materiales para edificar. Oro, plata y piedras preciosas. Porque eso refleja que yo he entendido lo que significa ese fundamento para mi vida. Y es que sin Cristo yo no era nada. Pero con Cristo ahora lo tengo todo. Dice nuestro hermano David Burr, hace muchos años esa frase caló en mí. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Lo que va a marcar la diferencia es ese sincero deseo de obedecer a Dios. Es ese deseo de vivir en pie de guerra en contra del pecado. Y cuando somos vencidos por la tentación, porque eso va a pasar, hermanos, volvemos a Cristo una vez más en arrepentimiento y fe. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Pero dice Salomón en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que los confiesa y se aparta. Y dilo con vigor en tu corazón, no por tus méritos, sino por los de Cristo. El que no los encubre, sino que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. El problema del moralista es que él se siente satisfecho, siempre y cuando él pueda mantener una fachada de decencia delante de los demás, pero esa fachada va a caer. Esa fachada va a caer en el día del juicio. Dice el autor a Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Además, en tercer lugar, el moralista malinterpreta la bondad, paciencia y longanimidad de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, los judíos moralistas habían hecho mal las cuentas en relación con la ira de Dios y con su justicia. Ellos habían considerado que la justicia propia, alcanzada en base a méritos, obras humanas y cumplimiento aparente de la ley, era suficiente para que Dios los justificase de cualquiera de sus malas obras, o incluso que no tuviesen cuenta alguna que satisfacer ante la justicia divina. Por eso el Señor nos hace una tremenda advertencia, en Mateo capítulo 5, versículo 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos moralistas, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De tal manera que estos, cuanto más pensaban escapar a la sentencia judicial de Dios por el pecado, menos iban a escapar a ella. Estos habían despreciado, en primer lugar, dice el apóstol, las riquezas de su benignidad. Un término que podemos traducir como bondad, afabilidad, el hacer bien. Dicho de otra manera, la bondad manifestada en favores de parte de Dios. En segundo lugar, ellos habían despreciado las riquezas de su paciencia. Y la palabra que usa Pablo aquí es única en el Nuevo Testamento. Hay algunos que vuelven a incluirla en Romanos capítulo 3, versículo 25, pero no vuelve a aparecer en todo el Nuevo Testamento ni en esta epístola. Anogé, paciencia. Y este vocablo expresa la idea de condescendencia, de aplazamiento del castigo propia de una acción o de una actitud de Dios. En este sentido, la paciencia de Dios consistió en retener su ira momentáneamente sobre el pecador en el momento de pecar. Y en tercer lugar, estos moralistas han despreciado las riquezas de su longanimidad. Y el término significa literalmente ánimo largo. Y pone de manifiesto el tiempo de espera de Dios ante el pecado como expresión de amor. Es la disposición divina que espera el arrepentimiento del pecador para perdonar y olvidar el pecado. Y los judíos, conocedores de la revelación de Dios, por tanto mucho más conocedores de Dios mismo que los demás hombres, ignoraban voluntariamente todo esto. La razón por la que Dios actúa de este modo. Ellos pensaban en base a esa teología de la retribución. Si Dios me está dando cosas buenas, claro,
que soy bueno. Esa teología que se remonta a los tiempos de Job. ¿Os acordáis, los amigos de Job? Ante las pruebas que Dios había permitido a Job. ¿Qué has hecho, Job? Mírate. ¿Qué habrás hecho delante de Dios? O incluso, unos miles de años después, los discípulos ante ese encuentro del Señor Jesús con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Maestro? ¿Este o sus padres? Y el Señor tiene ya que dar una revelación superior y cortar de raíz esa teología tan errática de la retribución. Bueno, si Dios me está dando cosas buenas, es que soy bueno. Mira, hermano, amigo, muchas personas creen que no tendrán ningún problema con la ira de Dios en el futuro porque no la tienen en el presente. Es decir, ellos están recibiendo muchas muestras de la bondad de Dios ahora mismo e incluso, fíjate que te pueden contrariar y decirte, oye, tú me estás diciendo que yo voy a ir al juicio de Dios y que Dios me va a mandar al infierno. Pero mírame si yo soy un favorito de Dios, si me está dando cosas buenísimas. Dios bendice mi vida. Y aquí es cuando entra esa mala interpretación de estos atributos comunicables de parte de Dios. Él es un Dios de benignidad, de paciencia y de longanimidad. Y el apóstol quiere hacerle ver al moralista que todas esas bondades de parte de Dios debiesen moverlo al arrepentimiento, en vez de llevarlo a ser un hombre presuntuoso, a pensar que él puede seguir viviendo como le dé la gana, o incluso peor, a jactarse de una mala interpretación de los atributos comunicables de Dios. El erudito Douglas J. Moore reflexionaba en este versículo resaltando que el propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado, es estimular el arrepentimiento. Vaya frase. El propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado. Bueno, estáis haciéndolo mal, pero yo soy bueno. Por lo menos no vayáis a peor. ¿Ese es nuestro Dios? ¿Esa es la teología propia que nosotros extraemos de la Biblia? El propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado. Es estimular a que tú te postres ante ese Dios perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y te pongas en tu nivel y le des el nivel a Dios que Él tiene y lo reconozcas como el Todopoderoso. Y Pablo vuelve nuestra mirada de nuevo en este cuadro del moralista al verdadero juicio de Dios. No malinterpretes la bondad de Dios, amigo, que nos escuches. Claro que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Claro que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Claro que está dispuesto a aceptar al pecador en base a la gloriosa obra de Cristo. Pero déjame decirte que esa oportunidad no siempre va a estar disponible para ti. Esa paciencia divina tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento solo la conoce Dios. No sigas menospreciando la bondad de Dios, mintiéndote a ti mismo, porque Él te está brindando una oportunidad de verdad para que te arrepientas de verdad en el día de hoy y seas justificado de verdad ante un juicio verdadero. El de un Dios que es verdad en mayúsculas. Y el vocablo que Pablo emplea cuando habla de arrepentimiento aquí es muy importante. Él no se está refiriendo a esos momentos aislados de remordimiento que sentimos a veces cuando hacemos algo malo. No, Él está hablando de una disposición radical a divorciarte de tu vida de pecado. Por eso el vocablo que emplea es metanoia, que significa literalmente cambio de mente, un giro de 180 grados. Un cambio total en el rumbo que manteníamos, de norte a sur, de este a oeste. Un punto diametralmente diferente al que teníamos en ese momento. Y con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero hay un último problema más, versículo 5, y es el hecho de que el moralista está atesorando ira para el día de la ira. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Y es que a este hombre moralista que piensa que todo va bien, que todo está bien, Pablo quiere hacerle saber que está atesorando ira para el día de la ira. La dureza de su corazón y su falta de arrepentimiento esbozan a este moralista como un hombre que resiste. De hecho, el vocablo que emplea Pablo como dureza proviene de nuestra palabra castellana esclerosis, que expresa la idea de un cuerpo que se ha endurecido, que es inflexible, que es duro de cerviz al consejo de Dios y a su misericordia. ¿Os suena las palabras de Dios en boca de Moisés en Deuteronomio 10:16? Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y ya en el hebreo eso último que acaba de decir Dios en boca de Moisés, cerviz, era el cuello de aquellos animales que se utilizaban para cargar grandes montones de material, que tenían que tirar de cargas muy pesadas y que tenían que soportar un yugo. Si el animal no estaba tranquilo, no estaba sosegado y endurecía su cuello, el yugo no descansaba tranquilamente sobre su cuello, entonces se iba a hacer más daño incluso. Y Moisés ya estaba recordándole al pueblo de Israel: no endurezcáis más vuestro cuello. Después tenemos una revelación superior incluso y progresiva de este versículo. Hay un yugo que es fácil y una carga que es ligera, pero aún endurecemos nuestro cuello para que sea nuestra voluntad y no la de Dios, y entonces las cosas van a peor. No endurezcáis más vuestro cuello, no endurezcáis más vuestra cerviz. Y este moralista no tiene en cuenta para nada estas palabras, ¿no? Además, en vez de cambiar su mente, cambiar su dirección, prosigue en el pecado creyendo que todo va bien. Así que el pecador no convertido a Dios acumula la ira que durante su existencia ha sido detenida para manifestarla en la consumación del tiempo como Dios ha determinado. Y Pablo refiere a estos moralistas que el hecho de continuar en esa inflexibilidad espiritual, en esa impenitencia, sin arrepentirse a pesar de la bondad que Dios ha tenido para con ellos, eso les está llevando a acumular ira y más ira. Al igual que una tormenta que retiene miles de litros de agua, incluso en los momentos previos a que desborde, ¿no?, a que caiga esa cantidad ingente de agua. Nos esclarece la potencia y vigor de esta misma a través de potentes truenos y rayos. Estos moralistas están ciegos y sordos. No ven los rayos ni escuchan los truenos, y la tormenta está sobre sus cabezas. La pobreza de espíritu de estos moralistas, la hipocresía, la dureza, la ausencia de cambio espiritual en ellos, acumulan la ira de Dios cada día un poquito más. Aún Dios retiene todavía por un poco de tiempo ese juicio de verdad que no dejará por inocente al culpable, pero no por mucho tiempo, hasta que aquel día llegue. Y estando delante de Dios, desgraciadamente las palabras que tenga para ese moralista no van a ser: bien, buen siervo y fiel, sino más bien: necio, tanto tiempo has tenido para considerar a tu Dios, tanto tiempo la paciencia y misericordia de Dios ha sido amplia para con el pecador, y en vez de acumular gracias sobre gracias, acumulado ira sobre ira. Las consecuencias son terribles, amigos, que nos escucháis en esta mañana. Y la diferencia entre sufrir unas y otras está sobre la mesa en el día de hoy. Mira, este mundo te ofrece muchos caminos para dejar a un lado el mensaje del Evangelio, pretendiendo creer que tu boleto para el cielo ha sido comprado por tu moralismo, por tu buen hacer, por tu buena ética. Como hemos dicho, somos ciudadanos ejemplares. Y a las malas está el purgatorio. Qué invento más ridículo, pero qué sutil para los moralistas. Para aquellos que creen que las obras meritorias son una acepta contribución a la salvación. Bueno, como última oportunidad, ¿no?, que se salve ahí en el purgatorio. Como última oportunidad. El pago del sacrificio de Cristo no tiene necesidad de contribuciones adicionales. Y escúchame bien, si tú no has reconocido que el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo te limpia, te justifica, te perdona, te redime, te reconcilia y santifica, todo camino que no sea ese, ¿sabes a dónde te lleva? A un lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice Charles Spurgeon que el infierno tiene muchos caminos
pero el cielo solo uno. Y Pablo ya ha expuesto el único camino de salvación en los versículos 16 y 17 del capítulo 1 que ya habíamos considerado. En conclusión, hermanos, y no me quiero extender más en esta mañana, todo lo que Pablo está diciendo en este pasaje acerca del moralista, lo está diciendo con el propósito de que éste pueda verse como Dios lo ve. El propósito de Pablo y de un servidor en esta mañana no es ponerle el pie en el cuello a ese moralista para que se ahogue más en ese lodazal de ética falsa, de moralismo, de falsa apariencia de piedad. No, el propósito de Pablo y de un servidor en esta mañana es que tú, amigo que nos escuchas, si te identificas con esta descripción, puedas verte a la luz de la palabra de Dios para que vengas a Cristo cuando todavía hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y Pablo sabía de lo que hablaba. ¿Sabes por qué? Porque él era en el pasado Saulo de Tarso, un moralista, un tremendo moralista, un fariseo samaíta. ¿Sabes cómo pensaba que se iba a salvar? Él pensaba posiblemente que delante de Dios él iba a recibir gloria y honra. ¿Sabes por qué? Por matar a cristianos. Bueno, vamos a librar a la nación escogida de Dios de la paganidad y a preparar el terreno para el Mesías. Porque yo no creo que el Mesías es ese Jesús de Nazaret, un rabí despreciado, incluso tenido por endemoniados, crucificado. Y ahí está el currículum vitae del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Si alguno piensa, y está hablándole a los moralistas, a los que creen que su justicia es superior a la justicia de Dios, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, ya no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Pablo está exclamando, hermanos, ¿cuánto deberíamos gozarnos en el Evangelio? Porque toda esa tormenta de ira que tú y yo merecíamos, todo ese diluvio que estaba sobre nuestras cabezas en base a un juicio de verdad que no deja escapar ni un ápice de pecaminosidad, Cristo lo pagó por ti. Ese torrente de ira cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos ser salvos sin tener una deuda acumulable de ira y más ira. Esa deuda fue pagada por completo y con creces. Fue quitada de en medio y clavada en la cruz, para que en el día de hoy podamos atesorar la justicia perfecta de Jesús en un corazón acepto delante de él, un corazón curado por su llaga, para que nuestro mayor tesoro esté donde está nuestro corazón, donde está nuestro Redentor. Su trono, su reinado, sus riquezas inmensurables son nuestras por Cristo, por medio de la fe. Querido amigo, yo espero que la experiencia de Pablo sea tu experiencia hoy, que viéndote como Dios te ve, decidas ahora mismo abandonar los trapos sucios de tu propia justicia, los estimes como pérdida, como basura, como un despojo, y pierdas tan poco para ganarlo todo. Decidas vestirte con la fe de la justicia perfecta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No importa si has vivido en un lodazal de pecado, si eres un moralista o eres un religioso, tú tienes que venir al Señor Jesús en el día de hoy, en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No busques atajos, no hay otro camino, solo Cristo salva. Y hoy todavía su mano se extiende a ti. No desaproveches esa oportunidad, ¿sabes por qué? Porque quizás no sabes cuándo vas a volver a tenerlo. Y ahora hablo a los creyentes en Cristo Jesús en esta mañana. Querido hermano, que al final de nuestros días, si el Señor no ha venido antes,
nuestras vidas se diferencian tremendamente de aquellos que pretenden vivir en una ética correcta, en una moralidad y aparente piedad, pero lejos de los propósitos de Dios. Aquellos que dicen, bueno, mi vida no ha sido mala, no he perjudicado a nadie, he sido profesional en mis estudios desde pequeño. Incluso, bueno, he sido un buen trabajador, si no he sido un gran estudiante, he intentado vivir de una manera correcta, no he sido un problema para la sociedad. He formado una familia, los he intentado manejar de la mejor manera posible, educar, instruir. Ahora, siendo mayor, un abuelito, mis nietos también reciben esa misma instrucción, una moralidad, una ética correcta. La diferencia aparente entre creyentes y moralistas puede llegar a ser pequeña, hermano, pero no debería de serla. Realmente debería de ser enorme esa diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el creyente genuino pretende que el nombre de Cristo suene tan fuerte en su vida que el propio suyo se desvanece. Para hacer patente que lo único que importa en su vida es su Redentor. Y eso es lo único que desea reflejar hasta el final de sus días. No una buena vida de obediencia al hombre que no le ha hecho daño a nadie, pero sin Cristo, sino una vida de obediencia a Dios, y fíjate en la diferencia, que sin Cristo no significaba nada, pero con Cristo lo significa todo. Dice nuestro hermano C.T. Stutt, una vida pronto pasará, solo lo hecho por Cristo perdurará. A Él sea la gloria en esta mañana.